Bien, seguimos en La Mira, como les anunciábamos, estamos con el ex subsecretario de Educación, Fernando Filgueira. Fernando, muchas gracias por estar. Un gusto estar acá. ¿En qué está, brevemente, lo más breve que puedas, en qué está hoy EDUI 21 y hacia dónde va? Y bueno, pensemos que son solo 6 meses desde que se creó, y la verdad que revisando un poco y elaborando un informe para los socios sobre lo actuado, impresiona todo lo hecho. 4 ejes se planteaba EDUI 21: producción programática, debate público informado, sostener un debate público informado, como bien señalabas, de sostener el debate de la enseñanza, espacios territoriales y comunidades locales fortalecidas con debate educativo, con incorporación de comunidad y espacios de centros educativos, de docentes, etcétera, y una línea, la cuarta, de colaborar en la construcción de masa crítica docente y de directores y mandos medios hacia un proceso de innovación educativa, de incorporación de innovación educativa. Hay 6 grupos trabajando ya hoy, 6 grupos que forman parte de nuestra comisión académica, en la línea de reforma curricular, innovación pedagógica, evaluación, gestión de centros, los aspectos presupuestales, los aspectos socioeducativos y la formación docente, y va a haber documentos propositivos preliminares para las jornadas que se van a desarrollar el día 26 y 27, en donde EDUI va a estar presentando ante su comisión académica todos los documentos y van a estar colgados. Ya tenemos en la parte programática un avance propositivo nada menor, que luego se tiene que plasmar en 3 documentos: uno de educación comprensiva de 4 a 14 años, otro de educación para jóvenes y otro de formación docente, y luego en un libro blanco que a fin de año se va a presentar con todas las medidas que estamos proponiendo se deben desarrollar, que van desde discutir y transformar modelos de gobernanza, modelos de gobierno, aspectos de gestión de centros y de autonomía de centros, aspectos curriculares, aspectos de evaluación, etcétera. Es decir, que tener hoy conformados 6 grupos con docentes, directores, técnicos, académicos que están trabajando y desarrollando estas propuestas nos parece que es un buen avance. Uno de los logros lo señalaste tú hoy: estamos estructurando las columnas EDUI 21, algunas en la prensa escrita, algunas en la televisión, algunas en la radio. Contigo va a ser trabajando aquí en este programa y nos parece un gran avance. Pero en verdad hay más de 60 apariciones públicas de colegas de EDUI 21 en diferentes medios de prensa o radio en estos 6 meses, planteando diferentes propuestas. Yo esto ya lo hablé en algún momento con Renato Operti. Mucha gente puede decir, si hay algo que está sobrediagnosticado es el tema de la educación, ¿no? Correcto. Y los cambios necesitan voluntad política. Correcto. ¿En qué momento la acción de EDUI 21 va a empalmar con lo político para ver si yo diría que ya lo está haciendo ahora? Hay pasos siguientes a dar, ¿verdad? Pero uno de los elementos claves era poner sobre la mesa el inicio, al menos, de documentos propositivos, no de diagnóstico. Tienen un elemento de diagnóstico, pero tienen un elemento de propuesta. Cuando decimos, hay que suprimir el sistema actual de selección de horas y hay que ir a un modelo diferente, ¿qué características tiene este modelo diferente de selección de horas? Cuando decimos hay que suprimir un sistema de contenidos no vinculados en las asignaturas, etcétera, y proponer un marco curricular común, ¿qué características tiene que tener este marco curricular común? Entonces, las propuestas hay que ponerlas sobre la mesa. Luego hay que interpelar al sistema político en su conjunto. ¿Cómo se interpela? Al sistema político y a la sociedad en su conjunto. Una parte es sostener el debate educativo en los ámbitos de prensa, medios, etcétera. Otros van a ser reuniones directas que vamos a tener y solicitar con todos los partidos políticos, con el movimiento sindical y con las cámaras empresariales, además de asociaciones civiles de otro tipo, en donde estas propuestas se van a presentar. Se van a realizar mesas redondas también allí. Ahora, es cierto, siempre que uno se plantea y dice, bueno, ¿cuál va a ser el empalme final político? Acá hay que entender que EDUI 21 cumple por lo menos un triple propósito. El primero es constituirse en un movimiento ciudadano amplio, ¿sí? En donde la voz de los padres, de las comunidades, etcétera, están presentes. Lo segundo es realizar una propuesta programática estructurada de cambio sistémico de la educación de largo aliento, ¿sí? Y que requiere de un diseño presupuestal específico para ello. Pero lo otro también, porque los niños y los jóvenes no esperan, es poder incidir hoy, en los 3 años que todavía quedan, en apoyar las iniciativas
positivas que se vienen desarrollando desde la educación, señalar algunos problemas que deberíamos estar cambiando y no estamos cambiando, y aportar nuestro saber técnico, nuestra capacidad propositiva y un espacio de diálogo para que estos cambios puedan procesarse y producirse, aunque no sean del sistema en su conjunto, en aquellas áreas que nos parecen positivas. Recientemente, no sé, ustedes lo deben haber visto, hoy está cerrando el aniversario de Ceibal, en donde se ha hecho, y allí uno puede ver iniciativas de enorme importancia para el país. Los laboratorios tecnológicos, las plataformas adaptativas de matemática, estos elementos son sin duda positivos. Inglés a distancia, la red de aprendizajes profundos que está conformando Ceibal junto con la ANEP. Ahora, todos estos elementos, han tenido resistencias de diverso tipo y muchas veces por otros problemas que obviamente Ceibal no puede resolver, se diluyen en los efectos potenciales que pueden tener. Entonces nosotros allí también trabajamos mañana en una mesa redonda, pasado en un documento programático, luego en una investigación concreta, luego trabajando con organismos multilaterales. Encima de cosas que están ocurriendo, no esperar. Ahora, Fernando, vos participaste muy activamente en la elaboración del programa de gobierno del Frente Amplio. ¿Vos ves que desde que comenzó este gobierno hasta ahora se está cumpliendo el programa de gobierno del Frente? En materia educativa, no. No. No, yo creo que no. Eso no quiere decir, y esto tiene que quedar claro, digamos, yo me retiro del gobierno con la convicción de que no estábamos logrando desde el gobierno impulsar aquel programa y aquellos planteos que durante la campaña se hicieron. Eso no quiere decir, y me parece que es importante dejarlo claro, digamos, nadie está afirmando acá que no se está haciendo nada. ¿Sí? Sería una falta de respeto además con muchos colegas en diferentes áreas del sistema que están empujando muchísimas cosas. ¿Sí? Lo que decimos claramente es, y allí tenemos discrepancias con otros actores, estamos en una situación que a nuestro juicio es de crisis sistémica. Es decir, hay un problema de cómo está organizado el sistema, las instituciones de su gobierno, el sistema de incentivos, las características de cómo organizamos nuestros tiempos curriculares y de aula, están en una situación crítica de hace mucho tiempo, no de los últimos 10 años. Su secretaria dice que no hay crisis en la educación. Bueno, por eso ahí tenemos una discrepancia y nosotros lo planteamos. Eso no quiere decir que todo el sistema funciona mal. Hay áreas y lugares y subsectores dentro del sistema que funcionan mejor que otros. Hay innovaciones sumamente interesantes. Pero los resultados que estamos teniendo no dejan mayor lugar a dudas. Ni en nuestras tasas de egreso, ni en nuestros niveles de aprendizaje, ni en nuestro avance en el ritmo de cobertura. Entonces, yo creo que el programa que no se está cumpliendo tal y cual, al menos yo creía que debíamos impulsarlo, no se deshilachó completamente. Hay iniciativas que están presentes. Les menciono algunas otras. Los liceos de tiempo extendido. ¿Sí? Lo que pasa es que van a un paso mucho más lento del que quisiéramos. Parte de nuestro trabajo político en este periodo tiene que ver con la rendición de cuentas que viene. ¿Dónde tenemos que hacer los esfuerzos? ¿Qué tenemos que aprovechar en esta rendición de cuentas a transformar y a cambiar? EDUI 21 va a hacer reuniones, va a hacer presentaciones y va a intercambiar con los actores que toman decisiones, planteando desde lo técnico, desde lo propositivo y desde el debate, algunas cosas que hacen a la selección de horas, que hacen a la inversión en educación media básica, que hacen a los liceos de tiempo extendido, que hacen al fortalecimiento de Ceibal en toda su nueva empuje ya pedagógico, de innovación, etcétera. Entonces, estos elementos pueden estar en la rendición de cuentas y es parte de las tareas. Me están los dos, veo que están pidiendo los dos, que no sé. No sé, como quieran. Dale, arranco. Dale. Yo tengo dos cosas para plantearte. EDUI 21, las cosas que pasan que hace bien el sistema educativo son elogiables y bienvenidas, naturalmente, ¿no? El asunto que hace falta mucho más. EDUI 21 es una gran esperanza y hay otras grandes esperanzas. Acá el año pasado estuvimos a Ernesto Talvi, que desde Ceres viene trabajando en un plan de localización de liceos especiales. Correcto. Inspirados en el impulso y en el jubilar. Y yo tenía entendido que había cierta cercanía entre Ceres y EDUI 21. Contanos un poco de eso. Y lo otro que te quiero preguntar, que me preocupa muchísimo, especialmente, es, claro, no hay innovación si los partidos no se apoderan de esto, ¿no? Si los partidos no se lo toman en serio. Y por lo tanto la construcción del puente entre EDUI 21, Ceres y los partidos y todos los que estén proponiendo iniciativas y los partidos políticos es clave. Y vos mencionaste algo de trabajar con los partidos, pero por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de que trabajen con las pequeñas usinas de ideas que las fracciones de los partidos tienen o que los partidos mismos tienen? Te pongo un solo ejemplo. ¿Alguna posibilidad de trabajar con la Fundación Liber Seregni o con
o con la Fundación para la Democracia de la gente de La Rañaga, o con la fundación de todo el Partido Nacional? Contanos un poco. Sobre el primer punto, estamos, creo que tanto Ernesto como nosotros nos sentimos en deuda de no habernos reunido todavía. Teníamos programada una reunión que no se pudo concretar. Pero la iniciativa la conocés, obviamente. Del equipo de Ernesto estuvieron presentes Ernesto estaba viajando, estuvieron presentes en una de las presentaciones recientes que hicimos y conversamos justamente de esto. La iniciativa de Ernesto es una iniciativa súper interesante y que yo creo que tenemos que considerarla seriamente. En realidad no es tan diferente a algunos elementos programáticos que se habían planteado en su momento. Lo que tenemos claro es que casi un 60-70% de los chiquilines que perdemos en el camino en la educación media se concentran en zonas de alta vulnerabilidad. Y sabemos que eso tiene que ver con una estructura que por aspectos fiscales y por aspectos institucionales ha estado debilitada en esas zonas. Y también por los modelos de selección de horas, etc. Entonces, la propuesta de Ernesto apuesta a decir un fuerte esfuerzo edilicio de recursos humanos y salariales para completar una oferta de servicios en los cinturones de alta vulnerabilidad, en donde se nos están produciendo estos. Nosotros habíamos, en el Ministerio de Educación, cuando en mi corto paso por allí, habíamos hecho un primer análisis muy lindo que se puede hacer, complejo, pero muy lindo, en donde todos los liceos hoy, porque tenemos el CIAS y todas las UTUS, yo puedo saber qué porcentaje de chiquilines cuentan con asignaciones familiares, cuentan con tarjeta alimentaria simple o cuentan con tarjeta alimentaria doble. Eso me permite identificar los liceos en términos de vulnerabilidad de su población. Eso lo puedo georreferenciar. El segundo paso que teníamos que hacer, pero no avanzamos sustantivamente, en parte porque presupuestalmente finalmente no apareció el dinero, es georreferenciar las escuelas de tiempo completo que tienen posibilidades de expansión en términos edilicios. Y apostar a colocar allí algunos de los esfuerzos edilicios para generar este ciclo comprensivo que iría de los 4 a los 14 años. Esto que Talvi está proponiendo tiene puntos de similitud, puntos de contacto con las ideas que estaban en ese momento planteadas, pero hay que vencer resistencias. Las resistencias de los desconcentrados de juntar en un mismo edificio dos estructuras diferentes existen. Las resistencias que existen de decir, bueno, yo tengo que priorizar presupuestalmente y por lo tanto hay lugares donde voy a tener que gastar menos y otros donde voy a tener que gastar más. Ese es un punto. El otro que señalabas es sobre los partidos. Exacto, y sus fundaciones. Hemos tenido reuniones informales ya, por ejemplo, con la presidencia del Frente Amplio, con los líderes políticos del Partido Nacional, con líderes políticos del Partido Colorado, del Partido Independiente y también del nuevo partido político creado por Edgardo Novi. Con todos ellos ha habido reuniones y trabajos informales, intercambios. Pero va a haber una instancia formal de interpelación a los partidos y por otro lado una búsqueda de colaborar con las diferentes fundaciones o formatos de producción de inteligencia que los diferentes partidos tienen, sin duda. Ahora para esta rendición de cuentas esperamos poder tener algunas entrevistas más formales, pero no pretendemos que esto esté en los medios tampoco. Es decir, pretendemos llevar propuestas concretas para trabajar y decir, acá hay algunos elementos que en la rendición de cuentas debieran estar jerarquizados. Y si ellos quieren tomarlo, lo toman y lo... Correcto, digamos, es una primera... Ahora, públicamente vamos a colocar estas propuestas y vamos a decir, estamos defendiendo estas propuestas. Fernando, cuando uno escucha los distintos actores de la educación y también expertos, puede diferenciar dos grandes paradigmas que hay hoy en materia educativa, o por lo menos de política educativa en Uruguay. Por un lado, un enfoque estructuralista que dice, bueno, acá hay que hacer un cambio de raíz y significativo para que las cosas mejoren, que es lo que tú comentabas hoy, pero también hay otro enfoque que es marginalista, es decir, que es un poco el discurso que tienen las autoridades, tanto del gobierno como del gobierno de la educación, que es cambiando algunos detalles, algunos aspectos puntuales, se puede lograr el cambio que lleve a la educación que queremos. Y ese enfoque de ustedes, mi pregunta es, ¿qué tan extendido está? Y ese enfoque marginalista, digamos, ¿qué tan extendido está más allá de lo que son las grandes voces del gobierno de la educación, de las cúpulas sindicales? ¿Qué tan endémica es esa visión, digamos, que choca con la propuesta de ustedes? Si me permitís, puedo plantear que hay tres enfoques. A ver. Hay un posible enfoque que es la idea de un cambio estructural sistémico y de shock. Pensando en economía, un shock.
voy a shock. Es decir, 7 cambios institucionales en las reglas de juego de golpe, cambios en la carrera docente de un día para el otro, modificación del sistema de incentivos para selección, todo. Hago todo el paquete, voy en shock y veo cómo se acomodan los zapallos. Hay otro cambio que es el que nosotros proponemos en realidad, que es un cambio de un sistema tan complejo que no puede ser un cambio de shock. Es un cambio, por eso yo le llamaría también gradual, pero tiene las piezas fundamentales que lo estructuran claras y sobre todo las metas a las que quiere llegar claras. Y cuando digo las metas, no me refiero a las metas cuantitativas, de obviamente mayor cobertura, mejor aprendizaje, mejor flujo, etcétera, etcétera, etcétera. Me refiero a las metas transformacionales. Es decir, quiero un nuevo estatuto docente y lo tengo que generar. ¿En qué secuencia? Es antes de modificar mi estatuto de centro, ¿sí? Y la autonomía de los centros. Quiero generar una nueva carrera docente. Quiero nuevos perfiles. Ese gradualismo consistente, con una orientación clara, con metas, con plazos, con tiempos y con una teoría del cambio, de cómo gestiono este cambio para adelante, es lo que nosotros creemos estar impulsando y intentamos plasmar en documentos concretos y en acción, ¿sí? Mi impresión es que lo que sucede desde las autoridades educativas es que, si bien hay elementos de estos cambios que están presentes, y uno puede hoy reconocer claramente, y en eso yo creo que EDUI 21 y muchos colegas que veníamos discutiendo antes aportamos a que esto se generara. Todos sabemos que tenemos que cambiar una característica de la educación media, propedéutica, preuniversitaria, si queremos pensarla como un elemento de ciudadanía. Eso está en el discurso de todos hoy y en algunas acciones concretas que algunos están tomando. Pero las piezas no están primero integradas, no hay una secuencia de tiempo clara y no hay un conjunto de metas transformacionales que dicen, en esta fecha sucederá esto, en esta fecha, esta es la secuencia y este es ahora lo presupuestal que yo requiero y la forma salarial que yo requiero. Entonces, estos serían los 3. Y hay un cuarto, que yo creo que es minoritario, absolutamente minoritario, en el cuerpo docente, y aún diría en una parte importante de la dirigencia sindical, pero y en los mandos medios de ANEP, que puede ser el statu quo, es decir, en donde se dice, en verdad son muy pequeñas cosas las que tenemos que ajustar porque básicamente estamos bien. Pero eso hoy es minoritario. Hoy creo que el grueso de las personas creemos que tiene que haber un cambio, que ese cambio tiene que ser estructural. Luego la forma de mayor o menor consistencia con la que avanzamos a eso cambia. El último punto es, parte de la lógica de statu quo es mentirosa, es decir, la gente no es que quiera el statu quo. Y acá es donde yo creo que EDUI 21 puede operar como una palanca útil para el gobierno, para las autoridades educativas. Es que no visualizan la alternativa. Y en parte no se visualiza la alternativa porque no hay un plan estructurado en el mediano plazo con metas concretas en donde hay gente que gana, gente que pierde en un momento, gente que va a tener que modificar sus patrones de trabajo. Fernando, pero no se visualiza. Pero se hace en conjunto. Pero entonces, esto es una decadencia que viene de décadas, ¿verdad? O sea, esto no ocurrió de un día para el otro. Esto viene cayendo. Es un sistema que se quedó quieto cuando el mundo se movió. Bueno, y sus peores expresiones las estamos viendo en el último tiempo. Pero desde adentro del sistema, ¿cuándo hubo...? Capaz que durante el gobierno de la gestión Rama, ¿no? Sí. Se sacudió un poco la historia. Sí, pero, sin duda. Pero antes y después, la gente de la educación, ¿qué hizo? A ver. Pero se veía. A ver, pero seamos no quiero decir que no se estuvieran haciendo, digamos, incluso hasta actitudes individuales de poder llevar, de poder hacer bien el trabajo en un aula desde un docente, desde la individualidad. Pero desde el punto de vista estructural, sí. El gobierno de la educación, los sucesivos gobiernos de la educación, ¿vos has escuchado que en algún momento dijeran, bueno, nos planteamos cambiar algo, nos proponemos cambiar? Sí. ¿Cuándo? ¿En qué momento? De nuevo, repito, creo que faltó una mirada de mediano plazo consistente estructural en donde cada uno de los cambios que se producían tienen sentido para una meta ulterior. Eso yo estoy de acuerdo que no estuvo presente, pero veamos algunas cosas y me parece que tenemos que ser justos con nosotros mismos, con el país y con lo que hicimos en la educación. La política de Estado que se inaugura efectivamente con Germán Rama, digamos, de incrementar notoriamente la cobertura en infancia más temprana, en 4 y 5 años, se continúa durante todo este periodo y hoy somos uno de los primeros países en América Latina en materia de cobertura en 3, 4 y 5 años. ¿Sí? Esto es claro y está así. Primaria hace diferentes intentos de cambio. Lo que pasa es que hay momentos en que el intento de cambio que hace, a mi juicio, es equivocado. Hay un cambio en el marco curricular.
hay un currículum que se construye, pero a diferencia de lo que EDUI 21 está proponiendo, que son currículums más cortos en extensión y más profundos en capacidades y aprendizajes, nos fuimos al otro modelo, intentando emular a la media y generando muchísimos contenidos enciclopédicos por los que pasábamos muy rápido. Pero al mismo tiempo se crearon las escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido, entendiendo que eran necesarios en las zonas de alta vulnerabilidad. Con qué resistencia, ¿eh? ¿Sí? Todo ello con resistencias, todo ello ¿no? con complejidades. Por eso digo, EDUI 21 no puede solucionar todo esto, es una pieza más en un proceso de cambio que requerimos y debe contribuir tanto en el debate con las autoridades, con los partidos políticos, con las diferentes fundaciones, con otros actores que están preocupados en empujar esto. Si mantenemos este componente y podemos ampliarlo de ser movimiento ciudadano por un lado, producción programática por el otro, y por el otro lado lobby, si se quiere, en el mejor sentido del término, procurando incidir ahora en los márgenes o en ese marginalismo para hacerlo lo más consistente posible y convocando a los actores a pensar más grande en los próximos 10 años, no habremos cumplido un rol perfecto, pero habremos cumplido un rol, yo creo, sustantivo y necesario para el país. ¿Qué te parece? ¿Una pregunta más, muchachos? Yo tengo varias. Dale. Dale. ¿No? No. Yo, las dos que tienen carpeta. Yo tenía una que es esta, que es... ¿A vos te parece que es productivo, positivo que los distintos centros de estudios divulguen, transparenten sus resultados? Muy linda discusión. Acá tuvimos en su momento una discusión temprana en la primera época en donde habíamos empezado a desarrollar un sistema de evaluación estandarizada, es decir, pruebas de terceros y sextos años de escuela, ¿sí? Y hubo una discusión muy larga y yo recuerdo una de las personas que integra EDUI 21 y a mi juicio uno de los referentes en materia de evaluación que decía, Chile hace ese modelo, Uruguay hoy no lo tiene que hacer. El planteo de Pedro era el siguiente, Pedro Ravela. El planteo de Pedro es, cuando uno tiene un modelo de mercado, la información es absolutamente necesaria para que los actores tomen decisiones con respecto al consumo preferente, y el modelo chileno tiene ese componente. Ahora, un modelo de ranking, sin una pedagogía previa, tiende a estigmatizar a los centros, cuando en verdad tendríamos que hacerlo ajustado por contexto social, es decir, puede haber escuelas fantásticas en cómo enseñan a chiquilines que provienen de contextos sociales muy vulnerables, aunque su puntaje sea mejor que una escuela de una zona. Hoy, en los grupos de trabajo de EDUI 21, Pedro justamente planteaba, tenemos que ir a un modelo de publicidad, de que esto se pueda publicitar. Hemos ya transitado un trayecto importante, pero tenemos que hacerlo de tal manera en donde en verdad los puntajes simplemente de las pruebas sean un elemento más de una mirada más integral, ¿sí?, de esto. Pero el involucramiento de los padres y de las comunidades los necesitamos, y para tenerlo es requerimiento también que la información esté presente. Pero allí es para poner un ejemplo simplemente de cómo no todo está construido todavía. ¿Cómo vamos hacia esa propuesta? Evitando estigmatización, pero avanzando en transparencia y comunicación, es trabajo en progreso, ¿sí? Estamos en ello justamente elaborando y va a haber muchos debates y yo estoy dispuesto a que me convenzan de una cosa o de la otra. Lo que sí creo que es absolutamente indispensable es reconstruir el impulso de un sistema nacional de evaluación estandarizada, que nos permita ver en los grados cómo está el chiquilín progresando, que le devuelva al docente información para tomar decisiones sobre en qué áreas está más flojo, en qué áreas no está más flojo, que nos permita compararnos en el tiempo y entre centros, aunque no lo publicitemos, pero saber dónde están las claves que hacen que un centro funcione mejor y que otro funcione peor, y construir un sistema de información sobre esa base de evaluaciones estandarizadas integrado en todo el sistema. No uno para primaria, otro para media técnica, otro para bachillerato propedéutico, otro para... Tenemos que empezar a pensar que los consejos desconcentrados, obviamente hay componentes técnicos propios y específicos de cada nivel, pero tenemos que quebrar esas fronteras para integrar al sistema, porque el que sufre de esas descoordinaciones que tenemos desde los sistemas de información, pasando por nuestros sistemas de evaluación y llegando a nuestros marcos curriculares y a la forma en que enseñamos, el que lo sufre es el chiquilín y el docente, que recibe a un niño que no sabe muy bien de dónde viene ni para dónde va.
¿Se entiende? Es decir, esa capacidad de decir, yo sé que soy una pieza clave, el docente es la pieza fundamental, digamos, el beneficiario fundamental es el niño, el docente es la pieza fundamental, tiene que tener más información que la que tiene hoy acerca de lo que el sistema pretende del recorrido general del chiquilín. Si no, le es muy difícil, más aún si dicta solo una asignatura y no es un maestro de aula, sí, claro. porque entonces tiene solo la información parcializada. Yo los invito, en la página web de EDUI21 están colgados varios marcos curriculares de diferentes países. ¿Cómo es la página web? EDUI21.org. EDUI21.org. Y allí uno puede ingresar dentro de alguno de los recursos. Estamos reformando la página porque no nos gusta del todo, pero ahora está funcionando. Allí uno puede ver varios marcos curriculares de Australia, creo, de Nueva Zelanda, de Finlandia, de México, que se está discutiendo, el de Perú, que se está discutiendo. Y vean la vocación integradora en donde el niño es el centro. Y acompañar la trayectoria. Luego intenten ingresar y bajar los documentos que hoy tenemos presentes, que nos ordenan y ordenan al docente y al estudiante curricular y pedagógicamente su trayectoria. Es muy difícil de encontrarlo. En primaria está, luego se nos deshilacha en una multiplicidad de contenidos y asignaturas por año, por grado. Fernando, da para seguir hablando muchísimo y seguramente lo seguiremos hablando con la gente de EDUI21 que va a seguir viniendo hasta fin de año aquí. Vamos a tener columnas diversas para conversar estos tópicos en una cosa que le vamos a preguntar, no ahora, otra vez que vuelvan, es ¿cuánto más tendrían que subir los salarios docentes, ya que los docentes son los actores clave del sistema? No para que la contestes ahora. Pero puedo decirte que tienen que subir. Sí, claro. Eso es absolutamente claro y eso implica un esfuerzo fiscal. Están trabajando en eso. Y por lo tanto, parte de la interpelación política al sistema, tenemos que llegar a un pacto fiscal para hacer el esfuerzo. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.